Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? El día de hoy, Miss Mariela Ciencia va a mostrarles algo sobre enlaces. Muy bien, este video vamos a trabajar los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. Para ello es importante saber qué es un enlace. Bien, un enlace es la unión entre dos elementos. Y podemos tener elementos, uniones, por ejemplo, cuando hay una transferencia de electrones o simplemente cuando se comparten electrones. Para ello, vamos a primero ver cuáles son los tipos de enlace, el iónico, el covalente y el metálico. Y después vamos a trabajar para determinar a partir de la diferencia de electronegatividades de Pauling y poder determinar si es iónico o covalente. Vamos primero a analizar las características de cada tipo de enlace. En el caso de los enlaces iónicos, como lo podemos ver aquí, se va a dar por una transferencia de electrones. Veamos cómo uno de los electrones pasa al otro elemento. Y obviamente esta es la fuerza que los mantiene unidos y van a formar iones. Es decir, pueden formar aniones o pueden formar cationes. Y esto es lo que permite las características de los enlaces iónicos. Por ejemplo, también son llamados electrocovalentes por esta transferencia del electrón. Forman siempre entre un metal, un no metal. Se da, como ya lo dijimos, por la transferencia de electrones y presentan el metal tiene baja electronegatividad, por ende pierde los electrones, y el no metal con alta electronegatividad gana los electrones. También en estos enlaces iónicos vamos a tener altos puntos de fusión y altos puntos de ebullición, y al generar estos iones van a poder conducir la corriente eléctrica cuando se encuentran en solución. Los enlaces no covalentes se dan por compartir sus electrones. Como podemos ver aquí, hay un electrón del bromo y otro electrón del bromo y los comparten, no como en el anterior del iónico que se lo daba, ¿sí? Estos se dan entre no metal y no metal. Y aquí los elementos no van a generar iones, los compuestos no se van a generar iones. Estos átomos son o contienen electronegatividades muy parecidas y van a tener una escala de Pauling de electronegatividad, una diferencia de menos de 1.7. Vamos a ver más adelante cómo determinar la diferencia de electronegatividad para saber si es iónico o covalente. Y también pues van a tener bajos puntos de ebullición y no van a conducir la corriente eléctrica. Si se dan cuenta, son lo contrario que en los enlaces iónicos. Dentro de los enlaces covalentes vamos a tener covalente polar o covalente no polar. Veamos qué sucede en cada uno de ellos. En el caso del cloro va a ser un elemento covalente no polar. ¿Por qué? Porque las polaridades o la electronegatividad de cada uno de los componentes o de los elementos es muy parecida y por lo tanto no van a formar esos polos. Es decir, la diferencia de electronegatividades en la escala de Pauling es menor a 0.4. Generalmente son llamados elementos puros, aquellos elementos diatómicos. Se pueden llamar también covalente no polar o apolar. Veamos el caso del covalente polar. Si se fijan en la imagen que tengo aquí, dos perros están luchando por un hueso. Bien, y en la de abajo un oxígeno está muy grande y un hidrógeno muy pequeño. ¿Qué es lo que sucede? Tanto arriba como abajo, uno que es el que está más electronegativo, es decir, el más fuerte, atrae al más débil. Entonces, forman lo que se les llaman polos. Si se fijan aquí, en el de arriba, uno jala más que el otro. Es decir, aquí también uno jala más que el otro. De esa manera forman los polos. ¿Cómo lo vamos a identificar? Pues bueno, porque la diferencia de electronegatividad en la escala de Pauling va entre 0.5 y 1.7. Y ahora bien, existe otro más que es el covalente coordinado. ¿Qué sucede?
Pues que en este enlace uno de los elementos, por ejemplo, aquí vemos al oxígeno, no comparte los electrones, sino que simplemente se coloca en donde ya existe un par de electrones para completar su octeto. Vemos aquí que el azufre comparte 1 y el oxígeno 1, aquí el hidrógeno 1 y el oxígeno 1. Lo mismo sucede aquí, 1 del oxígeno, 1 del azufre, 1 del hidrógeno, 1 del azufre, del oxígeno, perdón. Pero ¿qué sucede acá? Aquí el oxígeno tiene 2, 4, 6, tiene sus 6 electrones y está tomando los 2 del hidrógeno para completar su octeto. Lo mismo sucede con el de arriba. Es decir, son un solo elemento, comparte sus electrones. En un enlace del tipo metálico, podemos ver cómo los electrones simplemente mantienen unidos a los metales. Este enlace se da obviamente entre un metal y otro metal. Los electrones se mueven en todos los sentidos como en un mar de electrones. Esto se debe a la atracción entre los electrones de valencia de cada uno de los elementos y esto le permite diferentes propiedades a los metales, como por ejemplo conducir la corriente eléctrica. Muy bien, ya que conocemos los tipos de enlace y que sabemos sobre la escala de Pauling, vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a determinar por diferencia de electronegatividades si se trata de un enlace iónico o covalente. Para ello es muy importante saber la diferencia de electronegatividades. Cuando es mayor a 1.7 hablamos de un enlace iónico. Cuando tenemos diferencia de electronegatividades entre 0 y 1.7, vamos a hablar de un enlace covalente, el cual, como lo vimos anteriormente, puede ser polar o puede ser no polar. Muy bien, en la siguiente escala de electronegatividad de Pauling, vemos en esa tabla periódica que tenemos todas las diferentes electronegatividades de los elementos, los metales, los no metales, los metaloides. Con eso es con lo que vamos a trabajar para sacar esta diferencia de electronegatividades. La diferencia de electronegatividades, como su nombre lo dice, es una diferencia, es una resta. Vamos entonces a hacer unos ejemplos. Bien, en el caso del óxido de bario, vamos a ver primero. El oxígeno es un no metal y el bario es un metal. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí no metal y metal, podemos asumir que es enlace iónico. Vamos a la diferencia de electronegatividades. En la tabla de la escala de electronegatividad de Pauling, podemos ver que el oxígeno tiene una electronegatividad de 3.44 y el bario de 0.89. Hay algunas tablas que lo redondean. La diferencia es la resta. Cuando yo tengo la resta, me da una diferencia de electronegatividades de 2.55. Esto es mayor a 1.7. Por lo tanto, estamos frente a un enlace de tipo iónico. Veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos el nitrógeno y el oxígeno, ambos no metales. Por lo tanto, asumimos que es un enlace covalente. Comparemos la diferencia de electronegatividades. El oxígeno 3.44 y el nitrógeno 3.04. No importa que yo tenga dos oxígenos. Lo importante es restar un elemento de otro, nada más. La diferencia de electronegatividades de estos dos me va a dar de 0.40. Yo sé que es menor a 1.7, por lo tanto es covalente. Sin embargo, vemos si es menor a 0.5, es covalente no polar. ¿Qué significa? Como lo vimos hace un momento, que no forma polos. Veamos el siguiente ejemplo, el óxido de azufre. Vamos a buscar, obviamente es un no metal y un no metal, es un covalente, es un enlace covalente. Veamos si es polar o no polar.
Si sacamos su diferencia de electronegatividades de la tablita de electronegatividades de Pauling, nos damos cuenta que es 3.44 del oxígeno y 2.38 del azufre. Al momento de restarlo, la diferencia de electronegatividades es de 0.86. Si te fijas, es mayor que la anterior. Cuando es mayor a 0.5, pero no pasa el 1.7, entonces será covalente polar, es decir, aquellos que forman un polo más grande porque uno es mucho más electronegativo que el otro. Vamos a ver el cloruro de calcio, metal y no metal, asumimos que es iónico. Si vemos nuestra tablita de electronegatividades, tenemos 3.16 para el cloro y para el calcio tenemos 1. Hacemos nuestra resta y nuestra diferencia de electronegatividades nos da de 2.16. Eso quiere decir que es mayor a 1.7. Por lo tanto, estaremos frente a un enlace iónico. Veamos estos dos que tenemos aquí. Son elementos diatómicos. ¿Qué sucede cuando hacemos la diferencia de electronegatividades? Yo te dije aquí que no importa que sean dos, solamente voy a restar uno de ellos. Pero podemos ver aquí que tengo el calcio que se une a un cloro y seguramente acá otro cloro, pero son dos elementos en juego. Estoy restando lo de los cloros, lo de un cloro con lo del calcio. ¿Qué sucede aquí? En estos elementos diatómicos también tengo dos elementos. Tengo un hidrógeno que se une a otro hidrógeno. Sin embargo, son igualitos su electronegatividad. La electronegatividad del hidrógeno es de 2.1 menos la del otro hidrógeno, me queda 0. Cuando tenemos diferencias de electronegatividades de 0, obviamente es covalente, pero lo vamos a llamar covalente, evidentemente no polar, pero también se le llama covalente puro. ¿Por qué puro? Pues porque me da 0, exactito. Lo mismo sucede con el nitrógeno. La diferencia de electronegatividades es 3 menos 3 es 0. Esa diferencia es igual de un covalente no polar o también llamado covalente puro. Muy bien. Este fue el tema de enlaces a través para saber cómo determinar si es iónico o covalente a través de una diferencia de electronegatividades en la escala de Pauling. Espero que te sirva. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita y aprender con Miss Mariela Ciencia. Nos vemos en el siguiente video.